presidente de cuarto de Clínica Médica del Hospital Santoyani, y les va a presentar el caso. Y ya les adelanté un poquito, digamos, ya en el título, para que le presten atención a los pequeños grandes datos, ¿sí? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marlon Bolívar Torres, soy residente de cuarto año de Clínica Médica del Hospital Santoyani y hoy vamos a desarrollar un caso clínico sobre un paciente con síndrome ascítico edematoso, un paciente con hipertensión portal. La idea de la charla también es, más que todo, también hacerlo un poco académica y interactuar también un poco con el público, así que si tienen alguna duda o pregunta, levantan la mano y la vamos resolviendo. Bueno, en cuanto al caso clínico, tenemos un paciente masculino de 56 años de edad que tiene como antecedente de importancia hipotiroidismo, hipertensión arterial, es tabaquista, se encontraba en estudio de una poliglobulia y además en seguimiento por hepatología por consultorios externos por una cirrosis hepática que en su momento se determinó como criptogénica. Bueno, como estudios ambulatorios de importancia en el seguimiento por hepatología, a este paciente se le solicitaron perfil inmunológico, el cual dio negativo, y serologías para hepatitis, obviamente para descartar una cirrosis por virus, las cuales también dieron negativa. De importancia, se los pongo acá, que tenía un laboratorio a mediados de aproximadamente julio, ¿sí?, donde mostraba principalmente una poliglobulia con un hematocrito de 58 y una hemoglobina de 20. Además se evidenciaba un patrón colestásico con una bilirrubina aumentada, una fosfatasa alcalina también aumentada y un sodio de 127 con una hiponatremia moderada. Llamaba la atención que este paciente tenía a mediados de mayo una tomografía de abdomen con contraste, el cual mostraba un hígado de vaso heterogéneo con forma y tamaño conservado, y ya mostraba una leve ascitis por tomografía. Cuando consulta al consultorio de patología, ingresa con un ecodoppler hepático que se le solicitó, en el cual podemos ver que 2 meses después de tener una tomografía con un hígado prácticamente normal, mostraba un hígado levemente aumentado ya para dominio del lóbulo derecho, de ecoestructura heterogénea y de aspecto micronodular. Llamaba la atención que tenía una vena porta de 15 milímetros, bastante dilatada, que nos hablaba ya de hipertensión portal, con los flujos conservados y vena cava permeable. Y además también tenía una veda, una bioendoscopía alta, donde ya mostraba varices esofágicas chicas y una gastropatía hipertensiva que también nos hacía pensar un poco de hipertensión portal, ¿no? Bueno, en cuanto al motivo de consulta a nuestro hospital, el paciente consulta a mediados de septiembre por un cuadro clínico principalmente por astenia, adinamia, tenía una marcada distensión abdominal y un edema en miembros inferiores, y llamaba la atención una catarsis negativa de aproximadamente 4 días de evolución, ¿no? Al examen físico se encontraba un paciente encefalopático con flapping positivo, tenía edema en miembros inferiores hasta raíz del muslo y edema de pared, con abdomen a tensión, con matidez 5 traveses de dedo supraumbilical. En ese momento al ingreso, al paciente se le tomaron cultivos, hemocultivos y urocultivos, los cuales cierran negativo, y se le solicita un laboratorio de ingreso. En el laboratorio de ingreso, como positivo, podemos ver lo que es el hematocrito, ¿sí?, y la hemoglobina aumentados. Tenía una falla renal aguda, tenía una creatinina previa, el paciente totalmente normal, una urea de 70, una creatinina de 1,2, y ya mostraba un sodio prácticamente en límite severo, ¿no? Y una bilirrubina aumentada. También llamaba la atención un poco de que tenía el TP disminuido. Nosotros en nuestro hospital valoramos el TP en porcentaje, no en segundos, y con un RIN de 1,8. Este paciente cuando ingresa
tenía unas proteínas totales en sangre de 7.32 y una albúmina de 7.22, y se interpretó al paciente en su momento, ¿sí?, como un síndrome ascítico edematoso en un paciente con probable cirrosis hepática descompensada. ¿Descompensada por qué? Porque tenía encefalopatía, tenía ascitis, ya eso nos habla de descompensación, y por eso se le realizaron los cultivos, los cuales dieron negativo. Procedimos a hacer una paracentesis tanto diagnóstica como terapéutica. En ese momento se drenaron aproximadamente 7.5 litros con posterior reposición con albúmina, y la idea de la paracentesis era hacer una paracentesis tanto diagnóstica como terapéutica, dado que no teníamos un líquido ascítico de este paciente, ¿no? Entonces, el líquido ascítico nos dio un color amarillo, de aspecto limpio, tenía una albúmina de 1,4 y unas proteínas de 2,9, con leucocitos de 153 a propinio monomorfo, lo cual nos estaba descartando además una peritonitis bacteriana espontánea. Y en ese momento le sacamos un gradiente de albúmina sérico acítico que nos dio con un GASA mayor a 1,1 y proteína mayor a 2,5. El paciente, como les dije, se interpretó como un cuadro de síndrome ascítico edematoso en paciente con hipertensión portal, secundario hasta el momento a una probable cirrosis hepática criptogénica descompensada por la encefalopatía y la ascitis. Bueno, el paciente durante la internación de clínica médica intercurre con fiebre, con descompensación hemodinámica, nuevamente se pone encefalopático, tenía una diuresis bastante piúrica, por lo que se realizan hemocultivos por 2, lo cual crece una pseudomonas aeruginosa y un urocultivo con el rescate del mismo germen. Además, por la descompensación y por el cuadro de fiebre, se realiza también una paracentesis diagnóstica y terapéutica en ese momento, con envío de físico-químico, lo cual muestra unos leucocitos de 1600 a predominio polimorfo nuclear, por lo cual se envió muestra de cultivo de ese líquido con rescate de Streptococcus equinus. En ese momento se interpretó el paciente como un shock séptico a foco abdominal, secundario a una peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí?, y a foco urinario, por lo que pasa a unidad de terapia intensiva, donde cumple antibiótico con meropenem 2 gramos cada 8 horas, con buena evolución, y posteriormente retorna a sala de clínica médica. La verdad es que en ese momento cuando ingresa a sala de clínica médica, ingresa con profilaxis secundaria para PB con norfloxacina, 400 miligramos día, y además se le empieza a estudiar la poliglobulia con ayuda del servicio de hematología. Se le realizaban flebotomías terapéuticas con extracción de aproximadamente 300 mililitros de sangre, y ante la sospecha de policitemia vera se enviaron muestras para gen CAP2, el cual nos dio negativo, pero la verdad que la sospecha clínica de la policitemia vera era bastante grande, por lo que decidimos realizar lo que fue una punción de médula ósea, que acá les traigo el resultado, lo cual mostraba principalmente una médula ósea hipercelular con panmielosis, que era principalmente vinculable a una neoplasia mieloproliferativa por policitemia vera. En ese momento se decidió dar tratamiento con hidroxiuria, ¿sí?, 500 miligramos con buena evolución. Bueno, aquí quiero parar un poco para que pensemos un poco también este paciente, ¿sí? Es un paciente que ingresa con antecedentes de hipertensión portal por probable cirrosis criptogénica, ingresa por un síndrome ascítico edematoso por cirrosis hepática descompensada, ya sea por la ascitis y la encefalopatía. Lo que quiero que nos llevemos de esta presentación es que también sepamos cómo actuar ante un paciente, ¿sí?, con una ascitis descompensada o una cirrosis descompensada por ascitis y encefalopatía cuando ingresan por guardia, ¿no? Principalmente el tratamiento en estos pacientes, o lo que tenemos que hacer sí o sí, es por lo general siempre realizar cultivos, ¿sí?, buscar siempre, por lo general la primera causa de descompensación de estos pacientes siempre suele ser infecciosa, por lo que
está recomendado hacer cultivos, ya sea hemocultivos, urocultivos, y si tiene sintomatología respiratoria, imágenes de tórax. Y además, ante todo paciente con ascitis, ya sea de primera vez, ¿sí?, que no tenemos un diagnóstico, ya sea de ese líquido ascítico, siempre debemos realizar una paracentesis diagnóstica, ya sea que nos va a orientar un poco también por la parte infectológica y también un poco la etiología de ese líquido ascítico, ¿no? Nos va a orientar un poco al diagnóstico según el GASA, ¿no? Así que bueno, nada, acá les traigo lo que es un cuadrito donde principalmente, dependiendo del GASA de este paciente, acuérdense que este paciente tenía una proteína mayor a 1,1, que ya nos hablaba de hipertensión portal, ¿no?, por GASA, y tenía unas proteínas mayor a 2,5, ¿no?, que según la proteína nos orienta un poco a ciertos diagnósticos. Bueno, dependiendo del GASA, lo que es un gradiente albúmino-sérico con la albúmina de la ascitis. Lo que hacemos es simplemente una resta, ¿sí? Vamos a restar lo que es la albúmina de nuestro en la sangre sérica con la albúmina de la ascitis, y dependiendo el valor del GASA vamos a orientarnos un poco en las etiologías, ¿no? En nuestro paciente teníamos un GASA mayor a 1,1, por lo que nos habla de hipertensión portal, pero en la hipertensión portal tenemos varias causas de hipertensión portal, ¿no? Perdón, paramos y dejamos que ellos digan algo respecto a eso. Okay. Sacale el cuadrito. Este señor de joven, ¿tuvo policitemia? No teníamos diagnóstico de policitemia, no. Es más, tenía laboratorios previos donde tenía hematocritos y hemoglobina dentro del rango normal. La policitemia se diagnostica en el primer laboratorio cuando ingresa por primera vez a la consulta, así que bueno, ahí es donde se empieza a estudiar esa policitemia, pero recién cuando el paciente se interna en nuestro servicio es que empieza a estudiarse por el servicio de hematología. Las gamaglobulinas no se le pudieron dosar en el momento de la internación. No. Sí, igual por la alta sospecha, a este paciente se le dejó profilaxis también con aspirinas, se le inició tratamiento con hidroxiuria, y bueno, pudimos confirmar el diagnóstico justamente con la PAMO, ¿no? Porque el JAK2 nos dio negativo, así que se le hizo el diagnóstico y con la hidroxiuria la verdad es que respondió muy bien. Así que bueno, nada, en este paciente... Yo lo que quiero es que, digamos, que ellos Sí. de afuera de este tema, ¿no? O sea, les aportamos el dato de que es un paciente que tiene un gradiente albúmina ascitis mayor a 1,1. Define con una certeza cercana al 100% hipertensión portal y proteínas mayor a 2,5. Si se acuerdan en la tabla de 2x2 donde relacionan más de 1,1, menos de 1,1, proteína más de 2,5, menos de 2,5, ¿qué etiologías entrarían a considerar en este paciente? Falla cardíaca. ¿Cómo? Falla cardíaca, tuberculosis. No, tuberculosis no, sería menos de 1,1. Claro, justo la mente la tuberculosis y lo que son las neoplasias, como la carcinomatosis peritoneal, entran dentro del rango de proteínas menor a 1,1. Pero entonces ahí, insuficiencia cardíaca es una causa con proteínas menor de 2,5 o más de 2,5. No, más de 2,5. ¿Sí? Entonces, neoplasia, ¿qué otra más en el cuadrito de esa parte? Aquí no se escucha, ¿Se se dijeron? escucha bien. Urticaria, dijeron ahí. ¿Alguna otra más entra en esa parte? Insuficiencia cardíaca congestiva. Trombosis de la puerta entra menos de 2,5. ¿Sí? Al igual que la metástasis hepática múltiple y la cirrosis. Con más de 2,5 entra el urticaria, como dijeron, insuficiencia cardíaca y la pericardítis constrictiva. ¿Sí? Entonces plantearon esas causas. Ustedes ahora, digamos, consideraron por lo menos 2 de esas 3. Claro, Vamos a ver ahora cómo sigue es de práctica, nada, cuando tengamos un GASA mayor a 1,1, obviamente siempre tenemos que pensar en todas las causas que nombraron actualmente. Tenemos que
pensamos en una obstrucción también presinusoideal, el cual nos habla de una trombosis de vena porta o esplénica, ¿sí? Una obstrucción sinusoidal ya cuando tenemos un paciente con cirrosis, hepatitis aguda o neoplasias, y una obstrucción postsinusoidal cuando ya hablamos más de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que en este paciente obviamente se descartó por su cuadro clínico, un síndrome de Buch-Chiari y una enfermedad veno-occlusiva hepática. Ahora, si bien tenemos un GASA mayor a 1,1 que nos da toda esta etiología, también nos apoyamos con las proteínas del líquido acítico, ¿no? Y aquí les traigo un cuadrito que les da un poco las etiologías dependiendo de lo que es el GASA y las proteínas. Tenemos que cuando tenemos hipertensión portal, obviamente con GASA mayor a 1,1 nos vamos a ver las proteínas, ¿no? Cuando tenemos proteína menor a 2,5, primordialmente pensamos en una cirrosis, una trombosis de la vena porta o metástasis hepáticas múltiples, pero cuando tenemos proteínas mayor a 2,5 como nuestro paciente, vamos a pensar en lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Una pericarditis o un síndrome de Buch-Chiari, ¿no? Que fue lo que se sospechó en este paciente. Ante esta sospecha, como teníamos un Doppler de vena, un Doppler portal que no mostraba una trombosis aproximadamente a mediados de junio, la internación fue aproximadamente un mes después, le realizamos lo que fue una colangioresonancia, donde podemos ver aquí en la flechita, que no se logra ver muy bien, en realidad la resonancia magnética, la colangioresonancia magnética, lo que nos muestra en este paciente es un hígado de morfología alterada, con marcado incremento del tamaño del segmento 1, pero lo que realmente nos importa es que las venas suprahepáticas no se logran evidenciar en la colangioresonancia, y eso es un signo muy característico de lo que es una trombosis secundario a un Buch-Chiari, ¿no? Una trombosis por lo general de las venas suprahepáticas. Por eso, por colangioresonancia se le hizo el diagnóstico de síndrome de Buch-Chiari a este paciente, y en seguimiento por el servicio de hematología y en conjunto con nuestro servicio decidimos iniciar anticoagulación, ¿sí? Con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, a 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Bueno, ahora bien, en cuanto a la evolución del paciente, el paciente posterior a la anticoagulación intercurre con melena, por lo que ya teníamos una videoendoscopía donde mostraba varices pequeñas. Si bien no tiene alto riesgo de sangrado de estas varices, en ese momento se sospechó de una hemorragia digestiva alta, por lo que obviamente se inició protocolo de hemorragia digestiva alta con 80 miligramos de omeprazol endovenoso, dejando arreglado 40 cada 12 por 72 horas. Obviamente por el sangrado o el riesgo de traslocación bacteriana por la hemorragia digestiva alta, en ese momento se realizaron hemocultivos por 2, porque la hemorragia digestiva alta, si bien primordialmente habla del origen malicial, se conoce como una descompensación también de la cirrosis. Se tomaron hemocultivos por 2, urocultivo, ¿sí? Y se realiza una nueva paracentesis con físico-químico donde no mostraba peritonitis bacteriana espontánea. A este paciente, por la melena y por la sospecha de hemorragia digestiva alta, se le realiza una videoendoscopía donde mostraba varices esofágicas pequeñas y gastropatía por hipertensión. Acá de pronto no se logra ver bien, pero bueno, se ven las varices esofágicas pequeñas que por lo general van a desaparecer con la insuflación a nivel de la videoendoscopía, y bueno, y una gastropatía, ¿no? Claro, las guías dicen que el antibiótico profiláctico, si bien ya él venía con una profilaxis secundaria con norfloxacino, en este caso pasaríamos a una profilaxis primaria que principalmente se hace con cefalosporina de tercera generación, pero bueno, como en este paciente teníamos un paciente internado, ¿sí? También toca tratar gérmenes intrahospitalarios, y más que ya había tenido un rescate previo en el cultivo, así que se le inició pipertazo en su momento como profilaxis. Bueno, en cuanto a su evolución clínica, en ese momento del sangrado,
¿sí? Se le tomó un laboratorio nuevamente de control donde justamente les quiero mostrar. ¿Se acuerdan que el paciente había ingresado con un hematocrito de casi 50, con una hemoglobina de 13? ¿Sí? Igual tenemos hemogramas control posterior al tratamiento con la hidroxiuria, pero bueno, mejoró todo, toda la poligloburia, ¿no? Lo que nos llamaba la atención de este laboratorio, obviamente, fue su falla renal aguda, ¿sí? Y además su coagulopatía, que tenía un TP bastante disminuido y un KPTT prolongado, por lo que en conjunto con hematología se decide solicitar corregir con plasma ante el sangrado, y lo que se evidenció es que con el plasma el KPTT no corregía, ¿sí? No corre. Saca esta diapositiva. Una calculación para. Sí, claro, porque si no, no tiene gracia. Una cosa, acá falsamente corregida su poliglobulia, ¿no? En un contexto de un paciente que más allá de la flebotomía que pudo haber tenido para el tratamiento y la hidroxiurea, estamos en un contexto también de una hemorragia digestiválgica. O sea, que queda claro el volumen que pudo haber perdido, más que nada con el aumento de la urea. Sabemos que el dato del aumento de la urea es significativo como para cuantificar, ¿sí?, la magnitud del sangrado más allá de que pueda tener ortostatismo, ¿no? Así que bueno, si en este caso estamos hablando, más allá de la poligloburia, que tiene una trombosis y la suprahepática, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo para que un paciente tenga trombosis de la suprahepática, perdón? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Alguien por qué puede hacer tener eventos trombóticos? No escucho. Por ejemplo, voy a decir, puede tener, o sea, ¿y el SAF qué constituye en definitiva? Un estado protrombótico. Bien, ¿y qué otras causas conocen que pueden dar estados protrombóticos aparte del SAF? ¿Alguna mutación de algún factor? No escuché. ¿Qué dijeron? ¿Factor 5 leyes? ¿Dijeron ahí? Ok, bien. Bueno, nada, ante la sospecha del Buchiari, al paciente obviamente, igual lo vamos a hablar ahorita dentro de poco, se le sospechó de una trombofilia, por lo que fuimos a buscar la trombofilia con marcadores, por lo que se enviaron obviamente muestras para factor 8, inhibidor lúpico, cardiolipina y beta-2 glicoproteínas, que en este paciente salieron negativas, ¿sí? Y se enviaron biología molecular para protombina y factor 5-LIN. La biología molecular mostró un resultado negativo para protombina, pero mostró una mutación heterocigota del factor 5-LIN, por lo que se diagnostica en este paciente una mutación por factor 5-LIN, y en este momento tenemos ya dos causas protrombóticas en nuestro paciente, ¿no? Tenemos lo que es una policitemia vera y una mutación en este gen. La verdad es que el tratamiento de esta patología es anticoagulación. Ya el paciente estaba con anticoagulación, pero ¿qué pasa? Que en el contexto del sangrado, ¿sí?, no se pudo continuar con esa anticoagulación, solo se hizo obviamente su diagnóstico, ¿no? Y bueno, ese es todo el caso clínico, ¿sí? La verdad es que fue un reto bastante diagnóstico para nosotros, un reto diagnóstico porque teníamos un paciente con múltiples causas para generar una trombosis, y bueno, justamente también el diagnóstico de lo que es el síndrome de Buchiari, ¿sí?, que si bien teníamos un ecodoppler venoso portal normal, lo fuimos a buscar por colangioresonancia. Así que, bueno, no sé si tienen hasta este punto alguna pregunta sobre el caso clínico. Una pregunta. ¿Y otras cosas antes? Al momento que viste
paciente que tenía una cirrosis criptogénica, ¿este paciente hicieron biopsia y todo eso? Bueno, La sospecha era de cirrosis, por eso lo puso con signo de interrogación. Claro, en ese momento, cuando estaba en seguimiento por hepatología, la verdad es que mostraba cuando llega con un Doppler con signos ya de fibrosis, ¿sí? Y un laboratorio que también nos orientaba un poco a eso. Lo que hizo la hepatóloga fue obviamente descartar causas. Era un paciente no alcohólico, ¿sí? Se le descartaron causas virales, ¿sí? Y además causas inmunitarias, por lo que no se tenía una causa en ese momento aparente, y además que ella contaba con un ecodoppler que en su momento era un ecodoppler totalmente normal, donde no hablaba de una trombosis. Entonces ella, como no tenía una etiología aparente, se le pone el diagnóstico de criptogénica, que es principalmente una cirrosis de origen incierto, ¿sí? Por eso el nombre de criptogénica. Pero que después estuvo justificada la hipertensión portal en el contexto de un paciente que tiene un síndrome arterial. Eso cambia, digamos, el diagnóstico del paciente. Otra de las cosas que tengo que tener presente, que antes se me escapó de decirle, que aparte de pedir el factor 5 de ley del SAF, los déficits de proteínas C y S también constituyen estado de trombosis. ¿Sí? Y tanto déficit de proteína S como la mutación del factor 5 de ley también tiene un efecto negativo sobre las células progenitoras del endotelio, con lo cual también favorecen al desarrollo de trombosis en definitiva, ¿no? Son las causas que nos conducen a que el paciente termine con un evento trombótico. Así que bueno, nos pareció, digamos, interesante ese aspecto, ¿no? Aparte, clínicamente no tenía plenomegalia para la cirrosis que Fue todo muy reciente. no daban la traqueotomía que dan la plenomegalia de la cirrosis, no la tenía. No la tenía, cuando ingresó no la tenía. De hecho, en el cuadro buscaba la trombosis porque no tenía insuficiencia cardíaca, no tenía una pericarditis colectiva, quedaba ir a buscar la trombosis. Sí, justamente el buscar la trombosis, porque este paciente lo recibimos nosotros por consultorio externo de patología en nuestro hospital, lo seguía la doctora, la patóloga, le llamaba mucho la atención que tenía un ecodoppler totalmente normal, porque ella lo pensó en su momento. Pero bueno, teníamos un ecodoppler totalmente normal que solamente nos hablaba de hipertensión portal, pero sin signo de trombosis, ¿sí? Por eso la idea era obviamente llegar a hacer una colangioresonancia, que justo se le pudo hacer en la internación cuando el paciente cayó internado por el servicio de nosotros. Y ahí se diagnostica este síndrome y empieza a tratarse. Sí, se dosó todo por el servicio de hematología, y lo único que salió fue encontramos... Sí. El tema es que ya partíamos de la base de un paciente con insuficiencia hepática con un TP de 49, ¿no? Con lo cual, pero bueno, habría que tomar la decisión de tratamiento, por eso recibe la enoxa y solamente la enoxa, pero bueno, las complicaciones hemorrágicas fueron las que... Sí, la biografía la verdad es que determina que en estos pacientes con este estadio tienen casi un riesgo de sangrado del 50% posterior a la anticoagulación. Así que nada, este paciente tuvo una complicación de su anticoagulación y justamente también todo su cuadro clínico, pero eso favoreció también al sangrado. No, la verdad es que en ese momento hicimos nosotros un ateneo con hematología, porque bueno, teníamos una hipertensión portal en un paciente que ya estaba llegando a un estadio de cirrosis, si no poner el nombre de cirrosis, que era secundario a una trombosis, y el tratamiento era tratar esa trombosis, ¿sí? Pero lastimosamente además tenía un sangrado que el paciente en teoría durante la internación nunca dejó de presentar melena. O sea, siempre presentó este sangrado, entonces le reiniciamos la enoxaparina, volvía a sangrar, entonces por el servicio de hematología volvíamos a suspender la enoxaparina, entonces en teoría nunca se logró tratar en definitiva del Buchiari. La verdad es que cuando encontramos a este paciente ya lo encontramos con un Buchiari avanzado, ¿sí? No se trató de forma aguda, por eso de pronto evolucionó de mala forma. Igual ahorita quiero hablarles un poquito sobre el síndrome de Buchiari, me parece importante. El síndrome de Buchiari es un trastorno hepático que es poco frecuente, pero potencialmente mortal, que principalmente va a provocar una obstrucción del flujo venoso hepático.
Esta obstrucción no es secundaria insuficiente. Esta obstrucción debe estar excluida de la insuficiencia cardíaca derecha, que era lo que hablábamos justamente en el cuadrito de gasa mayor a 1,1 con proteínas mayores a 2,5 y enfermedad pericárdica, ni un síndrome de obstrucción sinusoidal, que anteriormente se conocía como enfermedad venoclusiva hepática. Tenemos que en cuanto a la epidemiología, la verdad es que hay muy pocos datos de la epidemiología. Lo que encontré es que obviamente se considera una enfermedad poco frecuente, ocurre de 1 a 100, en 100.000 habitantes de la población en general. Se estima una incidencia anual de 0,2 casos por millón de habitantes. Y en cuanto al sexo y la edad de presentación, la verdad es que varía mucho. En los países occidentales hay estudios donde se suelen diagnosticarse más frecuentemente lo que son en mujeres en la tercera y cuarta década de la vida, y en países asiáticos hay mucha más frecuencia, es en varones. Tenemos que la clasificación del síndrome Buchiari se puede clasificar de 3 formas según la etiología o causa. Está la forma primaria, que es cuando se produce una obstrucción de las venas hepáticas o de la vena cava inferior, dado por un trombo intrínseco, y a menudo se presenta junto con otras afectaciones protrombóticas, y además la forma secundaria, que nos habla de una compresión o invasión externa del tracto de salida venoso hepático, sobre todo las neoplasias malignas. También tenemos una clasificación según el sitio de obstrucción venosa, si es a nivel de las venas hepáticas, vena cava inferior, o podemos encontrar una trombosis mixta, tanto de las venas hepáticas como de la vena cava inferior. Y otra clasificación, que es según el tiempo de evolución, ¿sí? Se clasifica de forma aguda, ¿sí? Puede ser fulminante o no, y de aquí viene un poco la clínica y los signos y síntomas de este paciente. En la forma aguda vamos a encontrar un paciente con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, vómitos, ascitis de aparición rápida y difícil control con hepatomegalia en estos casos. Ya podemos encontrar ictericia, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. La forma más subaguda tenemos más un dolor que va a ser de forma leve en el hipocondrio derecho. Encontramos una ascitis moderada que va a responder por lo general a diuréticos, ¿sí? Podemos encontrar también hepatomegalia, astenia, anorexia y pérdida de peso. Y acá puse agudo, perdón, es crónico. Vamos a encontrar ya signos de hipertensión portal como ascitis persistente, esplenomegalia, hepatomegalia, circulación coratelar abdominal, y podemos encontrar varices esofágicas, que era el caso de nuestro paciente. Y en fases mucho más avanzadas vamos a encontrar lo que son signos de insuficiencia hepática crónica como encefalopatía, edemas, caquexia. Aquí les traigo un cuadrito sobre la etiología, que es lo que principalmente vamos a buscar cuando tenemos un cuadro de Buchiari, ¿sí? Vamos a buscar lo que es una trombofilia adquirida. Aquí tenemos lo que es la enfermedad mieloproliferativa, la policitemia vera, y lo que es la mutación del JAK2, y la trombofilia hereditaria, que era lo que tenía nuestro paciente. Bueno, tenemos después factores más sistémicos, como la sarcoidosis, vasculitis, y factores hormonales como es el uso de anticonceptivos orales y embarazo. Y esto es bastante importante porque para el tratamiento, sí o sí, esta etiología va a ser fundamental más para el tiempo de anticoagulación. Y tenemos que en cuanto a la etiología secundaria, estábamos hablando de la etiología primaria, la etiología secundaria, vamos a ver lo que son las neoplasias malignas, como el carcinoma hepatocelular, el carcinoma de células renales y los tumores suprarrenales o enfermedad metastásica. Bueno, tenemos que en cuanto al diagnóstico del Buchiari, hay una sospecha clínica. La verdad es que la literatura habla a veces de una triada, que es hepatomegalia dolorosa, ascitis más dolor abdominal, y una ascitis de causa no explicada. Tenemos que en cuanto al laboratorio, el diagnóstico, vamos a encontrar elevación de las transaminasas y bilirrina aumentada, TP y RIN prolongado, albúmina sérica, más en pacientes crónicos, y poliglobulia y plaquetopenia que lo podemos encontrar en estos pacientes. Es importante siempre buscar trastornos trombofílicos, mutación del JAK2, factor 5, mutación de la protrombina, déficit de proteína C y proteína S, antitrombina 3 y síndrome antifosfolipídico, que era lo que comentábamos. Aquí les traigo un poquito
lo que es la mutación del factor 5, lo que hace es que la proteína sea activada, no pueda degradar el factor 5, como consecuencia el factor 5 permanece mucho más tiempo activado, potenciando lo que es la generación de trombina. Esto favorece a más fibrina y mayor riesgo de trombosis. Principalmente es lo que hace esta mutación, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico por pruebas, por estudios imagenológicos, tenemos que, la verdad es que el principal estudio es lo que es la ecografía Doppler, tiene una alta sensibilidad, ¿sí? Lo que nos va a mostrar la ecografía Doppler, o nos puede mostrar la ecografía Doppler, es una trombosis o ausencia de flujo de las venas hepáticas, una dilatación de la vena cava inferior con aumento del lóbulo caudado y patrón de flujo monofásico. También tenemos lo que es la tomografía con contraste y resonancia magnética, que lo que podemos ver es que muestran una trombosis de las venas hepáticas o ausencia de estas, puede mostrar trombosis de la vena cava inferior, hiperrealce del lóbulo caudado y patrón de perfusión heterogéneo y en fases tardías, atrofia y colaterales. Y después tenemos lo que es la venografía hepática, que es una angiografía principalmente que se hace. Por lo general es muy raro, principalmente es el gol estándar para el diagnóstico del Buch-Chiari, pero bueno, muchas veces con una ecografía Doppler o una resonancia magnética tenemos este diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que el pilar del tratamiento del síndrome de Buch-Chiari es la anticoagulación. Se debe iniciar lo antes posible, se debe utilizar lo que es heparina de bajo peso molecular y luego rotar anticoagulantes orales, ya sean antagonistas de la vitamina K y los nuevos anticoagulantes orales, esto dependiendo obviamente de la etiología. Obviamente el control de la citis, ¿sí? Ya sea es la restricción de sodio, los diuréticos y paracentesis evacuadora si es refractaria, la angioplastía o stent, ¿sí? Y los tips. Y bueno, eso es todo.